contarse entre los grandes de España. Ha alcanzado la cima de su carrera. Con estos nombramientos cesa en el cargo de mayordomo, coincidiendo con el establecimiento en Castilla de un procedimiento inquisitorial para atajar las violencias que se estaban produciendo contra los conversos. Por estas medidas, a Beltrán de la Cueva no se le considera un amigo de los cristianos, y será a partir de ahora cuando se ponga en marcha la maquinaria de la calumnia. Y es que el asunto va a trascender a la misma persona de Beltrán para convertirse en una cuestión de Estado. Cuando Enrique IV reúne las Cortes para que juren a Juana como heredera, el marqués de Villena, Juan Pacheco, hizo levantar un acta notarial secreta donde afirmaba que sólo juraba por miedo a quien carecía de derechos. A Enrique IV se le consideraba en la corte como impotente, por lo que no fue difícil adjudicar al ubetense la paternidad de la princesa, dando por hecho sus relaciones íntimas con la reina. La niña Juana empezará a ser conocida por el partido opositor como Juana la Beltraneja. En 1463, el rey realiza un viaje a Andalucía para restablecer el prestigio de la corona, enmendando los desórdenes de la zona. Beltrán tendrá un papel muy destacado como consejero de confianza. Es el encargado de organizar las fiestas con motivo del encuentro con Alfonso V de Portugal en Gibraltar. Se trataba de pactar el matrimonio entre la hermana del rey, Isabel, futura reina católica de 12 años, y el soberano luso. De haberse consumado este enlace, habría cambiado diametralmente la historia de España. Estamos viviendo, por tanto, unos años decisivos para el futuro de nuestro país. La Liga Nobiliaria rebelde, encabezada por Juan Pacheco, no puede sufrir más la influencia de Beltrán, y le acusan de haberse adueñado de la voluntad del rey. Las denuncias llegarán incluso hasta del Papa. Sin embargo, la crítica no hace mella en Enrique IV, y en 1464 otorga al conde de Ledesma, o sea, a Beltrán de la Cueva, nada menos que el maestrazgo de la Orden de Santiago, título que, para mayor encono de sus enemigos, correspondía a Alfonso, hermano del rey, según el testamento de su padre Juan II de Castilla. Es tanta la ira y la envidia que suscita el privado, y ante el creciente rumor de las relaciones íntimas que mantiene con la reina, que Enrique IV sucumbe a la presión y aparta a Beltrán de la corte, desposeyéndole del maestrazgo de Santiago. Prueba de que la medida fue fruto de dicha presión es que el rey compensa a su antiguo privado con el título de duque de Alburquerque, concediéndole además Roa, Aranda, Molina, Atienza y Peñalcázar. Y por si esto fuera poco, le otorga una renta de 2.450.000 maravedíes, cifra que supera la de cualquier otro noble. Se retira el ubetense a Cuéllar, que se convertirá durante este tiempo en plaza de armas, estableciéndose una minicorte en ella. Allí se reunirán los partidarios de la reina Juana y de su hija, la ya conocida como la Beltraneja, para buscar el apoyo de Portugal a la causa de la heredera. No durará, sin embargo, demasiado el destierro, pues en 1465 el rey vuelve a llamarlo a su lado con motivo de la conocida como farsa de Ávila. En esta ocasión los nobles opositores se rebelan abiertamente y destronan al rey en efigie, es decir, sirviéndose de un muñeco al que insultan y retiran los atributos reales, al tiempo que proclaman soberano de Castilla a su medio hermano Alfonso, el hermano de Isabel. Se desata la guerra civil entre Enrique y Alfonso, y en 1467 tiene lugar la segunda batalla de Olmedo. Beltrán de la Cueva dirigirá al ejército real. El resultado es incierto, y ambos bandos celebran la victoria. Parece ser que las tropas del rey Enrique llevaron cierta ventaja, pero una vez más la debilidad del monarca le lleva a buscar la negociación con Pacheco. El de Villena pone como condición al reconocimiento de Enrique como rey el destierro definitivo de Beltrán y la eliminación política de la reina Juana. Es el pacto de los toros de Guisando. La reina es entregada a la custodia de los Fonseca en el castillo de Alaejos y Beltrán se retira de nuevo a Cuéllar. Durante la guerra civil por la sucesión entre los bandos isabelino y juanista, Beltrán no tomó partido por su supuesta hija,
sino que apoyó, junto con la familia Mendoza, al bando isabelino durante la Guerra de Sucesión Castellana, que enfrentó a Juana con su tía Isabel entre 1474 y 1479, después de la muerte de Enrique. Al contrario, combatió en las filas isabelinas durante varios años, tanto en la Guerra Sucesoria como en el asedio de Granada de 1491. Murió el día de Todos los Santos de 1492 en su castillo de Cuéllar. Tuvo 6 descendientes con Mencía de Mendoza, su primera mujer, con la que se había casado en 1462. Al quedar viudo contrae el segundo matrimonio, en 1476, con Mencía Enríquez de Toledo, hija de García Álvarez de Toledo, primer duque de Alba. Con ella tuvo un hijo. Se casa en terceras nupcias con María de Velasco y Mendoza, viuda de Pacheco, con la que tendrá 2 vástagos. Tuvo además 2 hijos naturales, por lo que en total su descendencia fue de 11 hijos. No existen pruebas de su paternidad respecto a Juana la Beltraneja. Pudo ser solo un rumor creado por sus enemigos. No se sabe con certeza si pudieron tener lugar las relaciones con la reina dentro de la propia corte. Es significativo que no luchara en favor de su supuesta hija durante el enfrentamiento con su tía, un dato que hace dudar seriamente de la atribuida paternidad, aunque esa actitud también puede tener otra interpretación, que precisamente por ser su hija sabía que no le correspondía el trono y como buen súbdito apoyó a Isabel. Beltrán de la Cueva dedicó parte de su tiempo a glosar el libro de cetrería de Juan de Sahagún, cetrero del rey Juan II de Castilla. De esta obra se conocen 4 copias, 2 se conservan en la Biblioteca Nacional de España, otra en la Universidad de Yale, y recientemente se ha descubierto una 4ª en la Biblioteca Statale de Montevergine, Italia, aunque esta versión omite las glosas de Beltrán. Esta es, a grandes rasgos, la apasionante biografía de don Beltrán de la Cueva, un personaje nacido en la ciudad de Úbeda del que se puede decir que en cierto modo cambió el curso de la historia. Su legado lo ha dejado en forma de incógnita al ser acusado de mantener relaciones con la reina y haber engendrado, según la leyenda, una hija con ella, esa Juana apodada denigrantemente la Beltraneja desde el mismo instante de su nacimiento, estigma que la perseguirá y condenará para toda su vida carnal e historiográfica. Nunca sabremos si efectivamente Beltrán fue su padre o si por el contrario lo fue el rey Enrique IV. De ser legítima heredera al trono, cosa antes y ahora indemostrable, la usurpadora habría sido Isabel la Católica, que habría arrebatado por la fuerza de las armas la corona a quien legítimamente le correspondía. La desdichada Juana fue víctima de la enorme carga de ser la única hija de un rey llamado el Impotente. Tras ser derrotados sus partidarios, el Tratado de Alcasovas en 1479 obligó a Juana la Beltraneja a recluirse en un convento de Coimbra. Salió de allí unos años más tarde para ir a establecerse en Lisboa, donde permaneció hasta su muerte, haciéndose llamar reina de Castilla. Tenía 68 años. Sus restos mortales desaparecieron como consecuencia del terremoto de Lisboa en 1755. Bien, es hora de asomarnos a la intrahistoria ovetense, de saber qué está pasando en nuestra querida ciudad durante el convulso reinado de Enrique IV, si continúan las incursiones contra los moros granadinos o si la nobleza local sigue tiñendo de sangre las calles en su afán desmedido de poder. Porque la crónica de Úbeda durante las décadas finales de la Edad Media no es otra cosa que un reflejo de la tensión social e institucional que vive el Reino de Castilla, agravada quizá por la inercia que arrastra a la ciudad en su insaciable sed de violencia y crispación. Ahora más que nunca la veremos convertida en ese vaso de ponzoña con que Isabel la Católica la definirá años más tarde y que elevan la fama de la antigua urbe a la categoría de un campo sembrado de espinas venenosas. El reinado de Enrique IV se prolongará desde 1454 a 1474, año de la muerte del monarca a la edad de 49 años. Este periodo se caracterizará por la inestabilidad social, debida a la oposición de una buena parte de la nobleza y al carácter inseguro y débil del soberano.
La guerra civil asolará una vez más Castilla y obligará a las ciudades del reino a tomar partido. En la frontera con el reino nazarí de Granada prosiguen las escaramuzas entre moros y cristianos. Así vemos, por ejemplo, cómo en el año 1463 es tomada la localidad de Archidona por una hueste al mando del maestre de Calatrava Pedro Girón. Muchos ubetenses formaron parte de las fuerzas sitiadoras y de nuevo, comandadas por Girón y el condestable Miguel Lucas de Iranzo, atacan al año siguiente a los musulmanes en las cercanías de Alcalá la Real. La hueste ubetense tomará al asalto, esta vez capitaneadas por el comendador don Juan de la Cueva, el castillo de Solera. Como se ve, a estas alturas del siglo XV y a pocos años de ser sometido completamente el reino de Granada, la frontera es un lugar en plena ebullición. Las treguas y las rupturas se suceden, ataques y contraataques, asaltos, escaramuzas, racias y aceifas hacen recordar las épocas más crudas de la Reconquista. Por eso, como ya hemos señalado en otros capítulos, ciudades como Úbeda siempre están en estado de alerta, lo que confiere a sus habitantes un plus de aspereza y belicosidad que justifica en cierta medida su reputación levantisca. La misma toma de Archidona antes citada es un ejemplo de la lucha encarnizada que se sostiene con los musulmanes. La ciudad es batida con armas de fuego, como las lombardas, y no puede evitar, pese a la heroica resistencia, su caída. Los cristianos se dejarán por el camino numerosas vidas, entre caballeros, freires y seglares. Pero lo que va a impregnar la vida ubetense y la del resto de Castilla en estos años finales de la década de los 60 es la guerra civil desatada entre los partidarios del rey Enrique y su medio hermano Alfonso. Recordemos que en 1465 tiene lugar la llamada Farsa de Ávila, donde un grupo de nobles encabezados por el marqués de Villena, Juan Pacheco, destronan en efigie al monarca y proclaman rey Alfonso, que contaba entonces con 12 años de edad. De nuevo, y esto viene ya siendo una constante en la Baja Edad Media, el reino se parte en dos, y las ciudades deben optar por uno de los dos contendientes. En cuanto a Úbeda se refiere, las decisiones políticas, como ocurre en todas las regiones, son tomadas por los dirigentes que en cada momento ostentan el poder, y estos dirigentes no siempre se mantienen en su cargo el tiempo suficiente para armar un partido cohesionado. Ni que decir tiene que el pueblo llano nada tiene que decir en asuntos de guerra. Úbeda, concretamente, como ya sabe el oyente, es un nido de intrigas, de ligas y contraligas, donde las familias nobiliarias se alternan o cambian de bando en función de sus intereses. De ahí que en principio la ciudad no se decante abiertamente por ningún contendiente. Como afirma Pascuau en su biografía de Úbeda, dado el estado de cosas, habida cuenta de la precaria calidad humana de tales luchas y del bajo nivel moral de la mayoría de sus jefes contendientes, la cordura hubiera estado precisamente en el escepticismo y la compostura radicaría en la falta de posturas a ultranza. La figura del maestre de Calatrava, Pedro Girón, hermano de Juan Pacheco, intentará marcar en un primer estadio la postura de la ciudad. Como es lógico, él es partidario de don Alfonso y tratará de romper la fidelidad que la urbe mantiene con Enrique IV. Al principio busca el apoyo del corregidor Villafañez, pero su tentativa fracasa. No ocurre lo mismo con los Molina, a los que conseguirá ganar para su causa. Sus enemigos acérrimos, los Cueva, eran por esas fechas los dueños del Alcázar. Los Cueva se mantienen leales al monarca y oponen resistencia al bando de Girón. No era necesario más para que se abrieran las hostilidades. Pedro Girón y Fadrique Manrique entran en la ciudad trayendo consigo 1.500 caballos y 3.000 peones, una fuerza más que considerable. Con el maestre vienen también Díaz de Benavides y Avendaño, al mando de considerables contingentes. Ante esta fuerza nada tienen que hacer los defensores. La ciudad cae sin remedio. El Alcázar es entregado al maestre, quien pondrá bajo su custodia a Diego de Carvajal. Su gente se hace fuerte en la Torre de las Arcas, de Ibiut, de Santa María y de los Zapateros, es decir, controlando el perímetro de la ciudadela. A los opositores les concede 20 días para que puedan retirarse con sus haciendas. A decir de las crónicas, el maestre Girón lleva a cabo durante aquellos días numerosos robos y asesinatos de vecinos, amén de la sustracción de un gran número de documentos importantes del archivo de las casas principales, las cuales fueron pasto de las llamas, como corresponde a una buena guerra civil castellana.
Tras esto, Pedro Girón continúa su campaña de represión y búsqueda de adeptos por toda la provincia, y vuelve a recalar en Úbeda en ese mismo año de 1465. Había dejado al gobierno de la plaza a Díaz Sánchez de Benavides para acabar